viendo. Por ejemplo, hay una línea conductora, una suerte de eje común a lo que ustedes han ya tenido oportunidad de revisar y que puede, digamos, formularse como un discurso de derechos. Eh, Aunque ya lo hemos formulado en algunas sesiones, lo que hay que recordar es que para la experiencia de nosotros como un proyecto colectivo, como un proyecto que reúne una amplia variedad de demandas y de exigencias, lo que nos pone en conjunto es esa apuesta colectiva, democrática e incluso radical y comprometida con el discurso de los derechos. No, la propia política, como ustedes saben, puede formularse en distintas tradiciones de discurso, en distintos modelos de argumentación, en distintos recursos conceptuales, en distintas elaboraciones. Sin embargo, lo que le da sentido, creo, común a lo que proponen nosotros, y eso es lo que ustedes habrán podido notar, es la referencia constante a los derechos. Pero una vez que decimos que tenemos una suerte de identidad discursiva o identidad política común en el lenguaje de los derechos, pues la verdad es que hemos dicho muy poco. Es decir, eh, eh, cualquier discurso político, cualquier mensaje gubernamental, aparentemente va a estar formulado en el mismo discurso. La referencia a los derechos, la referencia a los logros normativos, la referencia a las leyes, etcétera. Yo creo que lo que hace distinto nuestro enfoque, y eso lo habrán podido ustedes ya notar, es que la idea de los derechos para nosotros y para la articulación de las demandas que vamos construyendo no es un discurso protocolario, no es un discurso retórico que pongamos como entrada y luego abandonemos para que luego cada quien se rasque con sus propias uñas, que cada quien vaya encontrando o identificando sus propios recursos y que no tenga más conexión con el punto de partida que habíamos propuesto como base identitaria del discurso. Yo creo que la virtud de lo que, si es que lo logramos, pero la virtud de lo que tratamos de comunicar es precisamente que este discurso de los derechos, como una exigencia colectiva, como una recuperación de las experiencias sociales que ya hemos tenido, como una crítica a la manera en que han sido tomados los propios derechos como patrimonio, como propiedad patrimonial de una élite, como proyecto político de no mera repetición, sino de búsqueda de garantías, de medios de realización, etcétera, de los derechos. Yo creo que lo que nos da esa orientación discursiva es que nos permite poner el marco para que los proyectos que llevemos a cabo tengan esa identidad común, ¿no? Nosotros quisiéramos en este momento, por lo tanto, evaluar si ustedes tienen dudas, si hay cosas que no hayan quedado suficientemente claras. Lo ideal hubiera sido que cada uno de nuestros ponentes pudiera tener un espacio parecido y que además de lo que ustedes han recibido de manera grabada, pues pudieran también tener una interacción. La verdad es que meter tantas actividades en las horas disponibles también nos dificulta algunas cosas que son deseables. Pero en este caso, lo que queremos hacer con estas sesiones de retroalimentación teórica, aunque teórica, pues supongo que suena un poco especulativo o abstracto, pero sí que tiene que ver con afinar los propios términos, los propios conceptos, el propio discurso en que nos hemos ido involucrando colectivamente, es que se pueda, digamos, recuperar el hilo, volvamos a trazar el hilo entre las ideas, incluso las más generales, pero que a la vez son las más poderosas, que han guiado el diseño del curso y, digamos, las rutas concretas que ustedes ya han podido ir perfilando, ir concretando, ir proponiendo e incluso ya en muchas de las experiencias ir discutiendo con las compañeras y compañeros que se encuentran en el propio curso. Entonces, creo que valdría la pena que si ustedes tienen dudas, comentarios o desarrollos, no es una simple pregunta, no es una simple sesión de aclarar dudas,
sino si ustedes tienen incluso aportaciones que crean que pueden formular a partir de la experiencia que han tenido con los módulos, digamos, más de carácter académico, etcétera, etcétera, e incluso sobre la relación que puedan perfilar entre estos módulos y su propia experiencia ya en el activismo, en el abanderamiento de causas, en la identificación de problemas que les gustaría atacar en su propia acción pública, entonces creo que lo podemos discutir. Entonces no es una simple aclaración de conceptos. Muchos de ustedes, por lo que hemos visto, manejan muy bien, tienen mucho entrenamiento en el discurso político, en el propio lenguaje de los derechos, conocimiento de las instituciones y de los procesos políticos de nuestro país. Y no es ese tipo de aclaración más escolar el que nos interesa, sino una elaboración colectiva, una reflexión colectiva sobre cuáles son las rutas que podemos encontrar a partir de lo que ya hemos tenido como experiencia de aprendizaje. Cierro esta primera participación diciendo un poco qué es lo que está detrás de nuestra intención de dotar a este curso de un poderoso sustento teórico. La verdad es que queremos que el curso se distinga de cualquier otro curso que muchas organizaciones o muchas instituciones son capaces de ofrecer. No nos metemos en la calidad de esas otras experiencias, pero sí nos interesa que lo que hemos construido en este país en términos de conocimiento social, de crítica intelectual, puede enlazarse con la práctica social, pueda ponerse al servicio de las agendas de derechos para que éstas encuentren una mejor orientación, encuentren un horizonte discursivo, encuentren un camino que les permita formularse con más facilidad, con más claridad y con más alcance práctico y democrático. Yo creo que esa es la idea de hacer una conexión, no solamente alimentarlos a ustedes, que no es nada malo, por cierto, con, digamos, los avances teóricos o los elementos académicos en el terreno del constitucionalismo, de los derechos sociales, del lenguaje de los derechos, del mundo laboral, de las instituciones garantes a las que podemos pedir cuentas, etcétera, etcétera, de los programas de política social, etcétera. Digo, es muy importante este conocimiento, pero nos interesa aún más cómo se articula este conocimiento con la manera en que ustedes están experimentando la formulación de sus propias agendas. Eso es lo que nos gustaría poner por delante, aunque desde luego abrimos el diálogo de la manera más amplia y libre, como ustedes lo quieran formular. Gracias, Jesús. ¿Alguien quiere comenzar con una pregunta? Gloria. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, he revisado, creo que voy al día en la revisión por lo menos de los videos y aunque ahorita en mi propuesta que envié, en mi único documento que he enviado, que es el de, no recuerdo ahorita qué, pero es un formato que llenamos, yo planteaba la propuesta de llegar al Senado para proponer cambios en los lineamientos de operación que se crearon para el fondo para el que estoy buscando la transparencia. Perdón, tengo aquí un problema con mis máquinas. Sí, ahí estoy. Bueno, el asunto es que el último video que Ramón, si no me equivoco, planteaba la idea de que para qué generar más leyes o reformas, ¿no? Entonces dije, caray, a mí me generó así como esta inquietud, pues, ¿no? De
aunque efectivamente mi fin último no es únicamente incidir en el cambio de lineamientos de operación de este fondo, sino otra serie de acciones que aún no he reflejado en mis tareas. Bueno, pues eso, me encuentro inquieta, digamos, con esta parte, y sí me siento, digamos, con demasiada información. Ya les mostraba en la sesión anterior un legajo que recibí de una primera respuesta de solicitud de transparencia que recibí. Y bueno, es muchísima información. No sé si me dé a mí el tiempo, eso es lo que me inquieta. Me dé el tiempo para entregar cabalmente lo que ustedes requieran, pues. No sé si me dé, pues, ¿no? Por mis múltiples, pues compromisos que tengo, ¿no? De trabajo, en fin. Entonces, pues es eso, me siento como un poco inquieta. Yo quisiera ver la posibilidad de manera ya más personal, si pudiera tener una asesoría para exponer ya de manera más detallada, pues, en dónde me encuentro y cuál es mi búsqueda, pues, ¿no? Con la causa que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, es esa mi inquietud. A ver, maestro Cepeda. Gracias, Gloria. Jesús, ¿quieres que tomemos varias participaciones? Sí, podemos tomar varias, porque incluso es probable que se estén relacionando, así que así lo hacemos más eficiente, ¿no? Entonces ya apuntamos tu preocupación, Gloria, y vemos las. Okay. ¿Sí, Lali? Buenas tardes, Jesús y Noé, y a todos. ¿Sí me escuchan? Tengo el internet también inestable, rato se corta. Pero decía que va a haber acompañamientos días de que vamos a las construcciones, cosas que Está entrando, Citlali, está entrando fragmentado. Si nos lo pones por el chat, a reserva de que se pueda mejorar tu comunicación. Bueno, Sí, Lali, si nos puedes escribir mejor, porque no te logramos entender muy bien. Tienes un poco débil tu señal. Carlos Pinzón. Hola, buenas tardes. Pues yo tengo dudas, pero también así un poco de planteamientos, podría decir, de lo que es de lo que son mis ideas. Bueno, prácticamente yo me considero nuevo. Bueno, no sé si habrá alguien de acá que también se sienta así. Para empezar, a mí me invitó una maestra que formaba parte de Guerreros Primero, de una organización de aquí del estado de Guerrero, porque pues me daba clase. Entonces, pues, como yo soy de la región montaña, entonces, pues, estuvimos platicando, ¿no? De las necesidades que hay. Entonces, a partir de ello surgió una idea de construir un albergue en Tlapa de Comonfort, porque ahí en Tlapa de Comonfort es como un centro de nivel educativo más elevado de lo que es la región montaña. A todos los pueblos que están a su alrededor, los chavos por lo regular llegan ahí para estudiar porque tienen desde, por ejemplo, primaria, secundaria, prepa y hasta la licenciatura. Entonces, pues ahí se concentra gran número de jóvenes que son de los pueblos que están alrededor, entonces llegan allí. Y las primeras necesidades que se enfrentan son lo que es falta de vivienda y alimentos. Entonces de ahí surgió la idea. Ahora, esa idea fue la que yo desarrollamos pues un proyecto de la cual yo envié, ¿no?
cuando estaba la convocatoria, y ya entonces me aceptaron. Entonces prácticamente yo inicié mi organización cuando yo entré acá, o sea, es como que estoy llevando lo teórico, pero a la vez estoy también llevando lo práctico. Entonces, con lo que voy aprendiendo, también lo voy enseñando a mi grupo. Somos pequeños, somos unos, ¿qué? 7, o sea, los que están establemente son 7, los que sí realmente están al tanto, ¿no? No, pues dicen, no, pues que enseñaron en la sesión, o qué hay de nuevo y todas las cosas, ¿no? Entonces, pues apenas estamos empezando y la mayoría son jóvenes, ¿no? Y yo, pues estoy aquí en Acapulco, ahorita en Acapulco estoy estudiando en el 2º año de la licenciatura, y pues el proyecto que quiero hacer es en Tlapa, o sea, de distancia y todo eso. Entonces formamos un grupo también por Facebook, por WhatsApp, y estamos ahora sí que intercambiando ideas. Bueno, para no hacerla larga, este proyecto es nuevo, esta organización es nueva, y prácticamente estamos, o sea, iniciamos desde cero, se podría decir. Y entonces de ahí es donde viene mi, ahora sí que mi limitación, se podría decir, porque ahorita bueno, estamos llevando materias en la escuela que no me permite pues viajar, y además estamos teniendo maestros que pues de plano no dan permisos y todo, ¿no? Y lo que yo pensaba plantear, ¿no? Al grupo de nosotros era de que qué tan necesario sería, o sería de manera obligatoria, o cómo sería, ¿no? De que al terminar el curso, pues ya falta poco, ¿no? Nosotros tendríamos que ya iniciar al menos con la organización, con el proyecto que tenemos, ya avanzarle, ¿no? Es mi duda, porque pues yo pienso iniciar desde enero, o sea, no, o sea, iniciar en lo que sería lo práctico, porque ahorita, o sea, de la organización estoy llevando lo que es la información, estamos viendo desde, por ejemplo, hacer un archivo en la cual va a contener tanto, por ejemplo, entrevistas, o sea, hacer un diagnóstico, pues, realmente de la cantidad de los jóvenes que llegan a Tlapa a estudiar y no encuentran viviendas, no encuentran alimentos, o sea, hacer todo el diagnóstico es lo que estamos llevando a cabo ahorita, se puede decir, pero realmente hasta en enero me pondría en lleno pues con el proyecto, porque como le digo, o sea, me limita mucho por el estudio pues de que estoy en 2º año de la licenciatura. Entonces eso es mi planteamiento, pues como duda y también como planteamiento. Gracias, Carlos. Sí. Si quieren, vamos, digamos, vamos comentando las preocupaciones que ustedes tienen, y vamos a tratar de darles una respuesta que les sirva para que se sientan más cómodos en el propio curso. Respecto de Gloria, en efecto, vamos a ver, comienzo con lo último, ¿no? Con el tema de la asesoría personal. Desde luego, la idea es que ustedes se sientan apoyados para cualquier necesidad específica, y por favor, pues solicítennos. El equipo, aquí ustedes saben, no solo es muy dinámico, sino muy dispuesto para que los casos particulares que ustedes tengan de dudas, que quieran comentarlo con un apoyo más directo, también se puedan atender, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Pero hay una parte en el comentario, sobre todo a propósito de la participación de Esteban Salomón, donde parece haber en efecto una especie de evaluación, digamos, pesimista sobre si lo que necesitamos es pues un trabajo más a partir de las leyes, o si el horizonte de los derechos es algo que nos pueda dar el marco para la acción en favor pues de la igualdad, o la lucha contra las injusticias, o el avance de algunas agendas que son socialmente relevantes o que pueden resolver problemas del medio donde nos movemos. Yo creo que hay varias maneras de decir lo mismo, y en efecto, digamos que el diagnóstico que tenemos en nosotros es que buena parte de los derechos no son recursos disponibles porque han sido expropiados por mediadores o operadores políticos que digamos, han alejado a los propios grupos ciudadanos
de las posibilidades de ejercicio de los propios derechos. No es raro, que no solo en la evaluación académica, sino que también muchas personas o gente que está en la militancia desconfíe del propio discurso de los derechos, pues porque le parece que es bastante manoseado, que ha sido utilizado de manera retórica, o que prácticamente su uso como elemento de movilización social ha perdido su eficacia. Yo creo que ahí es donde tenemos que rescatar la especificidad del discurso de los derechos que tratamos de construir colectivamente en nosotros. Entendemos a los derechos no como un simple código, no como una simple declaración de un texto constitucional, no como una recitación más o menos protocolaria de normas que están allí y no se sabe cómo aparecieron ni cómo se les puede usar, que es un poco el modo en que nos han acostumbrado a relacionarnos en este país con el lenguaje de los derechos. Primero, habría que decir que entendemos a los derechos como el resultado de una serie de luchas, como de una serie de procesos, algunos de los cuales han sido dolorosos, violentos, sangrientos y que han implicado un poderosísimo esfuerzo. Buena parte de los derechos que podemos reclamar, identificar como nuestros, son derechos que se han ganado con muchísimo trabajo. Y a la vez son derechos que han sido cooptados, que han sido expropiados, que han sido patrimonializados por una clase política, por un grupo de operadores políticos que justamente al cooptarlos les han quitado buena parte de su eficacia. Sin embargo, los derechos, aun cuando todavía no los hayamos recuperado del todo, abren vías, abren terrenos a partir de los cuales nosotros podemos hacer más potentes, más factibles nuestras propias agendas de justicia, de corrección de desigualdades, de ataque a asimetrías que nos parecen inaceptables. Es decir, tenemos que hacer una tarea doble en este caso. Tenemos que recuperar los derechos y al mismo tiempo situarnos en el horizonte de los derechos para utilizar las potencialidades que estos de todas maneras tienen. Por ejemplo, sabemos que en gran medida las instituciones pues se niegan a dar la información que se les solicita, o sabemos que en este país hay un montón de prácticas discriminatorias. Y sin embargo tenemos un par de nuevos derechos constitucionales, el derecho de acceso a la información o el derecho a la no discriminación, que pueden ser entendidos de muchas maneras, de manera protocolaria, de manera formalista, o simplemente como un discurso de autosatisfacción de las élites políticas. Pero pueden ser también utilizados como recursos para exigir justicia, para denunciar anomalías y para reclamar cambios. Vean ustedes el caso de la estafa maestra, de esta desviación de recursos con la intermediación de algunas instituciones educativas de universidades públicas de provincia, que se siguió a través, entre otras cosas, de una investigación con solicitudes de información. Allí se obtuvo buena parte del material que permitió construir esa denuncia, primero periodística, y luego esa demanda o exigencia social de rendición de cuentas para los responsables, incluso rendición de cuentas por vía penal. O vean ustedes el tema del derecho a la no discriminación. Desde luego, cualquier político mexicano se llena la boca hablando de no discriminación, y sin embargo, cuando somos capaces de concertar una acción colectiva de no discriminación, como en el caso de las trabajadoras del hogar, logramos en las últimas 2 semanas detener un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia que antes solían ser prácticamente fatales, es decir, no había manera de detenerlos, porque una vez que se formulaba un proyecto de este tipo, rarísima vez se lograba detener. Logramos con una acción a partir de la exigencia de no discriminación, incluso a los propios jueces constitucionales de este país. Pongo esos 2 ejemplos y probablemente los sublimo un poco, los veo con optimismo, pero creo que es una manera en que nos apropiamos de algo que es nuestro, pero que nos ha sido expropiado. Es decir, incluso el derecho a la no discriminación se lo tenemos que arrebatar
se lo tenemos que exigir y disputar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O el derecho de acceso a la información nos puede servir para poner en jaque a estos operadores políticos que se han beneficiado con los recursos públicos, con el uso legal de los recursos públicos. Esa es nuestra perspectiva de los derechos, ¿eh? No es una perspectiva protocolaria, repetitiva, conservadora sobre el tema de los derechos. Los derechos son bienes colectivos y exigen una práctica política que nos permita apropiarnos, recuperarlos y utilizarlos. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer es ofrecer, por un lado, este marco en el propio discurso de los derechos y algunas de sus zonas más específicas, derecho a la información, derechos laborales, el tema del salario mínimo, todo como una exigencia de derechos, pero por otro lado, ir con ustedes tratando de moldear sus demandas o exigencias en ese discurso de los derechos, lo que les puede permitir también beneficiarse de las buenas prácticas que se tienen en esta materia. Conocer, por ejemplo, guías de exigencia, que son rutas de acción que nos permiten evitarnos muchos sinsabores o muchos errores que otros han cometido y que ahora con las guías de exigencia nosotros podemos evitar. Ese tipo de trabajo no necesariamente está garantizado en sus resultados, pero creo que está mejor enfocado si lo hacemos con este andamiaje que estamos tratando de construir. Así que uno puede ser todo lo pesimista que quiera sobre los derechos. En efecto, la experiencia con los derechos en nuestro país no da para ser muy optimista, pero también podemos ser efectivos si logramos condensar, orientar adecuadamente nuestros recursos políticos para utilizar el discurso de los derechos, el marco de los derechos, que es de todos, como un arma política que a través de su recuperación nos permita ir alcanzando las metas de justicia que nos vamos estableciendo. Muchas gracias, Jesús. Y nada más para retomar la participación más bien la pregunta de Citlali. Sí, vamos a dar un seguimiento puntual a sus proyectos de exigencias, a sus causas. El procedimiento que seguiría es después de que termine el curso, ustedes ya entregan las versiones, digamos, finales de qué proyecto de exigencia, digamos, con las tareas. Les vamos a mandar de todos modos a lo largo de la semana. ¿Me escucho bajito? Ok, bueno, voy a subir el tono de voz. ¿Qué tareas son indispensables para arrancar el proyecto de exigencia? Que vamos a dar un seguimiento de 6 meses y vamos a emitir recomendaciones de manera muy puntual y mentorías. De hecho, va a haber mentores asignados a sus proyectos dependiendo de qué temas traigan para que tengamos una salida óptima o por lo menos ya concretada en acciones. No sé si respondo a tu pregunta, Citlali. Bueno, Gloria. Sí, bueno, retomando mis inquietudes sobre mi causa, recordé incluso la revisaba y me molestaba, me alteraba realmente escuchar a Scott, al maestro Scott, hablando sobre la medición de la pobreza y estos programas sociales de Coneval. Por ejemplo, el fondo que yo estoy revisando desde hace ya varios años, no existe una evaluación de este fondo, ¿no? No existe en el país. Hay una sola no recuerdo ahora el estado, California. Estas evaluaciones que se hacen las hacen grupos ajenos al estado, muy deficientes desde mi punto de vista. Entonces decía, bueno, sí, hablas mucho, Scott, de los programas estos sociales para erradicar la pobreza y bla, 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 ¿no? Combatir o lo que sea, paliar. Pero, pues, yo esperaba que dijera, por ejemplo, bueno, pero estos programas se los roban, o sea, ni siquiera llegan, pues, a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, en fin, ahí es otro planteamiento que yo quiero hacer, es la evaluación que quede, y que es aquí donde entra mi inquietud, que no sé por dónde darle, pues, para que
esto, si es también Coneval, con que se tendrá que plantear para que se establezca pues formalmente la evaluación de este fondo en todo el país, ¿no? Que no existe y el fondo opera desde el 2011. La respuesta que tengo aquí en mi estado de la petición que hice a través de Transparencia me habla, no, hombre, bueno, somos el estado con la prevalencia más alta en discapacidad. Somos el número 1, la prevalencia a nivel nacional es de 6% y acá somos 8.5%, entonces, bueno. Y en esta respuesta que recibo por medio de Transparencia, bueno, ahorita ya contaríamos con una flotilla que ni en Europa, pues, ningún país de Europa cuentan con esta flotilla de transporte público adaptado para la población con discapacidad gratuito, ¿no? En fin, creo que entre más información recibo y más reviso, más me molesto, pero me entusiasma, pues, ¿no? Pero además, también eso es una inquietud que tengo muy grande, que, bueno, soy pesimista, pero este pesimismo me ha llevado a la desconfianza, ¿no? A una paranoia así, híjole, ¿por dónde y con quién y en quién sí debo confiar y en quién debo confiar y hasta dónde, pues, y suelto y que no suelto, ¿no? Entonces, estoy en ese momento de paranoia, pues, ¿no? De que es muchos millones, y esto en todo el país, ¿no? Los que se han estado, pues, robando, ¿no? Entonces, son muchas líneas de acción, pues, que se podrían emprender a partir solo de este fondo, destinado para la accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces, pues es eso, ¿no? Sí me gustaría, por supuesto, con ustedes tener su respaldo, por eso estoy aquí, pero sí necesito una guía ya más específica, más clara para ver por aquí, Gloria, tienes que, ¿no? Elementos creo que ya tengo. No me ha dado el tiempo para ir al día en algunas cuestiones con ustedes, pero bueno, aquí estoy y ahí está mi interés y me gustaría que esto avanzara a nivel, pues, nacional, este fondo llegue a donde tiene que llegar, pues, ¿no? Y pues es eso. Gracias. Okay. ¿Alguien más quiere participar en esta sesión? En este bloque de preguntas. Y recordemos que esta sesión es más enfocada hacia los módulos teóricos, pero si tienen igual duda de un módulo práctico, también lo vamos resolviendo, ¿no? Pero lo interesante es que de los videos que hemos visto hasta ahora, de los primeros 12 videos que ya tienen revisado ustedes, si les surge alguna duda, por favor, háganoslo saber. A ver, Carlos. Carlos Enrique. Sí, hola, buena tarde. Pues, solamente también para comentar respecto a los videos, que la verdad se me han hecho de buen contenido y bastante accesibles en términos generales, pero yo sugeriría que fuera en los próximos cursos. Sé que para este no es fácil continuarlo, pero que se hiciera una dinámica manera de plática entre los ponentes o de preguntas y respuestas. Creo que es la manera fácil de acceder a la información y es una forma muy también buena que hemos encontrado, al menos en la experiencia, de hacer pequeños videos a manera de charlas entre dos personas. Ayuda mucho, o a manera de entrevista, digamos, charlas o entrevistas, y es una forma práctica de transmitir conocimiento, ¿no? Solamente a manera de sugerencia. Sí. Pues muchas gracias, Carlos Enrique, porque en efecto, ustedes saben, esta es la experiencia pionera que tenemos en un curso de este tipo. Nos interesa que el material, digamos, de más corte académico, de fundamentación teórica o de información sobre los grandes temas y conceptos, pues tenga no solo una utilidad, que les sea comprensible, que esté
formulada de manera que la puedan entender y asimilar y luego aprovechar para sus proyectos, sino que no resulte pesada, que no resulte gravosa y en efecto que también esté montada o esté transmitida pues, a partir de una buena experiencia comunicativa. O sea, desde luego que tomamos muy en cuenta esto, porque en efecto hoy día pues tenemos el desafío de que frente al frente a la explosión de discursos que son absolutamente irracionales, que se basan en el mero estímulo de nuestras más bajas pasiones o de nuestros prejuicios, pues tenemos que acreditar un discurso racional, construido, basado en el análisis, basado en el estudio muy serio. Pero a veces el riesgo es que el análisis no tenga camino de regreso y que no se pueda poner a disposición de la gente de forma más fluida o en una comunicación que les resulte más atractiva, ¿no? En efecto, tienes razón, ya en este momento cambiar el modelo de comunicación allí es difícil. Agradezco que señales que son productos interesantes, ¿no? que se pueden aprovechar, pero desde luego tendremos que buscar algunos otros recursos que creo que tienen que ver más con la técnica de comunicación, con cómo los formulamos, que con los propios contenidos. Ahora que lo pienso, un formato en términos de plantear algunas preguntas y que las preguntas fluyeran con más precisión, yo creo que ayudaría más incluso para identificar cada concepto que se puede extraer de esas exposiciones. Pues muchísimas gracias por esta retroalimentación que fue exactamente al revés, nos ayudas para poder mejorar la experiencia y creo que eso se tendrá que ver en las siguientes ediciones que hagamos de esta misma experiencia. Gracias, Carlos. ¿Quieres que retomemos un poco la pregunta de Gloria? Que era sobre el avance, el proseguir de la causa en torno al acceso de cómo los recursos no bajan, ¿no? Sí, estoy entendiendo bien, Gloria, de cómo existen recursos, pero no se traducen en el ejercicio de los mismos, ¿no? En específico a la accesibilidad en la movilidad en el transporte público. Sí, respecto de ese tema, digamos, ahí se juntan dos de las materias temáticas que trabajamos en este curso. El tema de los programas sociales y su evaluación y el tema del acceso a la información. Yo creo... Sí, claro, ¿no? Y desde luego la desviación, pero que tiene que ver con la naturaleza de los programas, ¿eh? Hay que decirlo. Con mucha frecuencia a veces puede ser que estemos creyendo que el problema está en el mensajero y no en el origen de donde viene el mensaje. Y me refiero a que los análisis de Coneval, que es lo que John Scott prácticamente fue lo que nos presentó con el tema del diseño de la política social y sobre todo la manera de identificar esos programas sociales. Y pues lo que hace Coneval es precisamente categorizar programas, clasificar los programas y luego entrar a una ruta de sus evaluaciones. Pero el mismo Coneval nos ha prevenido contra una batería gigantesca de programas, sobre todo de los órdenes estatal y municipal, y es probable que el programa al que te estés refiriendo caiga en ese terreno, aunque esté, digamos, clasificado por Coneval, es probable que sea un recurso que no tenga evaluaciones, que no tenga medios de verificación que nos permitan saber cuál es el uso de esos recursos, que no tenga identificada a la población beneficiaria, que no haya ni siquiera identificado adecuadamente a su población o universo objetivo, que es al que tendría que atender, que no tenga detalladas las acciones que todo programa para evaluarlo debe tener, qué acciones concreta, etcétera. A veces ni siquiera tienen identificado el marco legal con el que van a trabajar, las definiciones básicas. Entonces, ¿qué es lo que nos da Coneval? Nos da una especie de cuadriculado de los programas que nos permite comparar qué es un buen programa y qué es un mal programa. Yo creo que parte
de las agendas, como en este caso, Gloria, la agenda que te interesa, pues tienen que pasar por un primer proceso de evaluación crítica. Y esa evaluación crítica se nos facilita con la identificación de cómo funciona adecuadamente un programa y, por contraste, qué le está faltando al programa que en este caso nos interesa. Ahí ya tendrías un primer criterio de evaluación a partir de el marco general de los programas de Coneval y lo que luego te podamos acercar con las asesorías más concretas y que te va a permitir ver cuál es la situación efectiva en que se está dando este programa. En efecto, si el programa carece de evaluaciones, tanto de las evaluaciones internas como las que realizan instituciones externas, lo más probable es que sea un programa que ni siquiera tenga adecuadas reglas de operación, que no tenga identificadas a sus poblaciones y que desde luego las políticas o medidas mediante las cuales se realiza ni siquiera estén adecuadamente claras, identificadas y accesibles para la gente. Tratándose de discapacidad, pues desde luego lo que va a resultar es que dejen desprotegida a la población a la que trataban de atender. Yo creo que esta parte, digamos, de análisis crítico del propio programa, pues permite formular mejor la agenda que queremos levantar en ese terreno, en el caso de discapacidad. Y yo creo que esa es la parte que podemos obtener de aprendizaje de los marcos que vamos construyendo para que ya luego nuestra tarea en el terreno específico del análisis del programa o la causa que nos interese a nosotros promover pueda facilitársenos, pueda tener un marco previo a partir del cual estaremos trabajando con mejores resultados. Gracias, Jesús. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sobre sus proyectos, sobre los contenidos teóricos. Todo está muy claro en los videos, al parecer. Si no, ya voy a agarrar aquí a hacerme preguntas. Pues... Y también cuando decía en la introducción, nos interesa saber cómo han recibido, si no les suscitan dudas o qué desarrollos pueden hacer a partir de los módulos teóricos. También lo que un poco respondiendo a lo que les parece más urgente, es también evaluar cómo los proyectos que ustedes están, digamos, se han comprometido a desarrollar en el marco cada uno de este curso, si lo sienten que han tenido, digamos que si sienten que se han beneficiado del propio marco teórico. Los marcos teóricos tienen, digamos, la desventaja de ser eso, de ser grandes panoramas con muchos conceptos y que desde luego no se pueden aplicar todos o no se pueden condensar en una sola práctica. Lo que nos proporcionan son horizontes, ¿no? Nos proporcionan espacios de comprensión, nos proporcionan perspectivas. Pero una vez que tenemos esas perspectivas, lo que va a suceder es que vamos a tener una capacidad más refinada, más precisa de plantear nuestros propios proyectos. No nos engañarán fácilmente con los discursos de la asistencia social en vez de los derechos, o con los discursos protocolarios de no discriminación, en vez de, como en el caso de Gloria, justamente lo que vemos es que no hay política de no discriminación, aunque haya programas que en teoría benefician a personas con discapacidad, no son programas de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión, si ustedes la ven, o incluso si no la ven, sería importante que la pudiéramos precisar, porque el marco teórico precisamente se ha formulado para que ustedes se sientan más cómodos en la formulación de sus programas. No es para hacerlos ni profesores, ya sé que algunos lo son, pero no es para que tengamos una discusión académica que pueda, digamos, convertirse en desarrollos intelectuales que se satisfacen en sí mismos. Nuestra idea es que sientan más comodidad, se sientan menos
confundidos, digamos, al plantear una estrategia de acción como la que se está tratando de construir en este proyecto. Sí. Dayanari, ¿tienes la mano levantada? Te escuchamos. Sí. Hola, todas, todos. Yo desde que empezaron los videos con el doctor Merino, que me quedé con esta idea, no con esta idea, como con este concepto de los derechos como herramientas, que de alguna u otra forma todos y todas lo hemos utilizado de esa manera, pero ya que nos lo digan tal cual y tenerlo ya en papel es diferente, ¿no? Ya la percepción, incluso aunque sigamos haciendo lo mismo, cambia de la forma en que estamos llevando las cosas. Entonces, pues, de alguna u otra manera he tratado como de replicar este discurso con quien se me ponga enfrente. Pero me surge la duda de los mecanismos, ¿no? O sea, los mecanismos para hacer valer nuestros derechos que, repito, de alguna u otra manera, pues los hemos estado usando a lo largo de nuestra vida profesional e incluso académica. Pero es esta parte de cómo hacer más, ¿no? No simplemente quedarnos en el amparo y utilizar las instituciones, ¿no? Y plantear las situaciones para que las instituciones nos estén funcionando. Entonces, de ahí mi pregunta, que creo que todavía no se resuelve a lo largo de los videos, que este concepto, esta formulación de ideas se ha seguido la línea, ¿no? Hasta los últimos módulos que hemos tenido desde, pues, el sistema anticorrupción, de qué es el mérito, ¿no? Este video fue fabuloso para mí, que yo como anillo al dedo y nunca había estado más feliz en mi vida de haber renunciado. Y desde esa parte, ¿cómo, no? ¿Cómo hacer que las instituciones nos estén funcionando de la manera que deberían funcionarnos cuando teniendo todas estas herramientas, teniendo todas estas posibilidades técnicas, pues igual no funcionan, ¿no? Ok. Gracias, Dayanari. Verónica. ¿Te escuchamos? Sí, gracias. Yo creo que los videos han sido una guía muy interesante, como si te van llevando de la mano para poder hacer los ejercicios. Valoro mucho las preguntas, me ayudan a volver, normalmente los escucho varias veces, las preguntas como que asientan más la idea principal, como hacia dónde ir. Quizás mi único comentario para futuras sesiones sería cuando se presenta una propuesta o una teoría o una corriente, clarificar que también hay otras maneras de verlo, pero pues esta es la que se está eligiendo para esta metodología y para este trabajo. Y otra posible recomendación, tratar de cuidar un poco el lenguaje de género en las presentaciones para no dejar pues fuera a ninguna población. Pero el contenido me ha parecido muy interesante. Yo, al contrario que Dayanari, reconozco que el que más me ha costado es el del mérito. No es mi perspectiva, no es mi visión, a lo mejor porque soy europea, no sé dónde esté mi clic, pero más bien, pues hay muchas maneras de ver el servicio público, hay muchas maneras de ver el mérito, y trato de escuchar los videos y pensar desde la lógica del derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? En el video del mérito pareciera que están creando como la sociedad de los mejores y todo es para los que cumplen ciertos requisitos, cuando estamos en una lógica un poco, yo creo, en un contexto un poco diferenciado, donde hablamos de inclusión, donde hablamos de otras formas y otras maneras, ¿no? La metodología me gusta mucho, a lo mejor la recomendación en la que me incluyo sería la plataforma, me parece maravillosa y tiene como un grupo como un chat, ¿no? Un grupo de discusión,
que creo que igual lo podríamos pues usar para conocernos más, conocer nuestros proyectos, poder tener una interrelación un poquito más cercana entre todas y todos. Me está gustando mucho, está siendo un gran aprendizaje, y lo bueno de las preguntas, que a quien les toque revisarlas, leerlas, pues te permiten también dialogar con ese video e incluso poner en lo que estás más de acuerdo, en lo que estás menos de acuerdo. Entonces me agrada mucho. Sí. Gracias, Verónica. Sí, Verónica, yo creo que pones el acento en varias cosas que son también tarea de ir evaluándolo nosotros para, como comentábamos hace rato, tener la perspectiva de mejorar siempre la experiencia. Pero con frecuencia cuando uno dice, tomo esto para mejorar la experiencia, pues en realidad está uno dejando de discutir las cosas de fondo. Y tú has planteado una cosa de fondo. En efecto, todas estas temáticas, las temáticas del cambio social, las temáticas de la reforma o cambio del orden social existente, la lucha contra las diversas formas de injusticia, la construcción de agendas contra la desigualdad, admiten distintos emplazamientos, admiten distintos enfoques. Y con frecuencia, pues el riesgo es que en cualquier selección que uno hace, por muy abierta que tenga la mente para elegir los discursos que vamos a vincular o las interpretaciones que vamos a vincular a determinadas temáticas de derechos, como es nuestro caso, pues evidentemente van dejando fuera otras, ¿no? Probablemente incluso más radicales, que es probable que es lo que aquí se puede prefigurar. Y yo diría que ese sí es un rasgo de identidad del propio programa. Es un programa que se toma en serio el lenguaje de los derechos. Hoy hay una tendencia, es una doble tarea, porque por un lado, tomarnos en serio el lenguaje de los derechos en un país como el nuestro, donde si hay algo pisoteado es el lenguaje mismo de los derechos, pues significa que en primer lugar tenemos que reconstruir o recuperar el valor para esa dimensión de la vida colectiva. Pero es que si no la recuperamos, pues no tenemos el espacio de civilización que solo la experiencia de los derechos puede construir. Si digamos que si aprendemos de la historia efectiva que conocemos, pues las vías del autoritarismo o las vías de la dictadura o las vías del totalitarismo, justamente han sido pavimentadas por una crítica del poco alcance que tienen los cambios graduales o los cambios que apuestan a los derechos, etcétera. Es decir, lo que nuestra selección de temas, nuestra selección de problemas, en efecto tiene una suerte de marco interpretativo, un marco que se toma en serio el tema de los derechos, pero hace una segunda tarea, trata de construir una lectura política de este acercamiento a los derechos. Es decir, tratamos de entender, o sea, no solo tratamos de prestigiar el recurso a los derechos porque lo consideramos civilizatorio, sino que tratamos de entender por qué también este recurso se ha enajenado para tanta gente. Se ha vivido como una experiencia distante de los propios medios que en su vida le pueden facilitar alcanzar los objetivos que se pueda plantear cada uno, y que incluso les acabe resultando un lenguaje amenazante o hasta insultante. Es decir, cuando las circunstancias de brutal injusticia, como vivimos en México, alguien aparezca con el lenguaje de los derechos. Bueno, porque justamente lo que entendemos es que estos derechos como construcción colectiva son los recursos que hay que poner en práctica desde luego con un enfoque crítico, pero nos siguen proporcionando los recursos a partir de los cuales podemos desmontar buena parte de las desigualdades que enfrentamos. En ese sentido, sí hay un marco interpretativo y hay que decirlo, sí tratamos de tener
una pluralidad de puntos de vista. Ustedes los habrán notado, hay distintos enfoques, algunos incluso un poquito más pesimistas con el propio lenguaje de los derechos, otros probablemente más confiados en que podamos obtener en esta experiencia de los derechos recursos, porque hay experiencias que han funcionado, ustedes lo han podido ver con algunos ejemplos a los que solemos acudir, que hay experiencias que sin, digamos, sin exagerar y sin resultar justificatorias de nada, han sido productivas en materias de derechos y por lo tanto estos enfoques que nosotros pretendemos trasladarles junto con su diversidad sí guardan un cierto aire de familia, ¿no? Es esta idea de que podemos trabajar en el terreno de los derechos. Y el otro punto que me parece sumamente interesante, que tiene que ver también, Verónica, con la manera en que nos comunicamos. En efecto, estamos todos, creo, en un proceso de aprendizaje muy difícil de un lenguaje más incluyente. Yo creo que tenemos incluso que hacer, y valdría la pena considerarlo como un contenido propio del curso, no solo como un recurso lingüístico o sociosimbólico que nos ayude a comunicarnos mejor, sino un tema de reflexión, un tema de estudio, la manera en que utilizamos el lenguaje para avanzar en las causas sociales, porque no es ya un lenguaje privado, es un lenguaje para la vida pública. Y la manera en que formulamos nuestro lenguaje para la vida pública es la manera en que construimos los problemas de la vida pública. Y yo creo que no es, como mucha gente cree, un elemento accesorio para las agendas de derechos. Yo creo que es un elemento sustantivo, pero desde luego es una tarea muy difícil de construir. ¿Cómo logramos encontrar el equilibrio entre la libre expresión o los enfoques académicos que deben gozar de pues, toda la autonomía necesaria para no estar presionados por distintos intereses, aunque sean legítimos, y al mismo tiempo que seamos capaces de coincidir en la construcción de un lenguaje colectivo donde algunos no se sientan excluidos o donde podamos todos sentirnos cómodos, ¿no? Este es un proceso en construcción. Hay que ver de qué tan lejos venimos. Si nosotros provenimos pues, de un lenguaje patriarcal, excluyente, homofóbico, racista, clasista, etcétera. El que nuestro propio lenguaje sea menos salvaje que lo que solíamos tener hace algunos años, no quiere decir que tengamos ya las cotas mínimas, los niveles mínimos que una comunicación de justicia en términos públicos requiere. A mí sí me resulta muy importante este tema. Yo lo planteo con toda claridad, siempre ahí hay un tema de libertad de expresión, de libertad académica, pues que tiene que ser tomado muy en serio, pero creo que podemos coincidir en la necesidad de que el lenguaje no humille, no silencie, no oscurezca, no desaparezca agendas ni sujetos relevantes, y yo creo que en ese sentido tenemos una buena tarea para construir. A partir de aquella excelente propuesta de que revisáramos nuestros propios mecanismos de comunicación, yo diría que también tendríamos que empezar ya en agregar una reflexión sobre el propio lenguaje que funciona como vehículo para la formulación de nuestras exigencias sociales. Las cosas dependen de cómo se formulan y yo creo que en este caso es esencial de cómo seamos capaces de formularlos sin que a la vez se convierta en un corsé, en una especie de camisa de fuerza que nos imponga un estándar de corrección política a tal punto riguroso que por cumplir el estándar acabemos en un solo formalismo en vez de acabar formulando los contenidos que a nosotros nos interesen. Pero desde luego es muy aprovechable todo lo que nos dices y nos alimenta mucho para esta evaluación que hacemos. Sobre la pregunta de ahí, ¿te quedan de Verónica? Sí, de Verónica. Antes de Verónica.
Sí. Carlos Pinzón. Sí, era recordar un poco sobre lo que planteaba al principio, las limitaciones. Al igual también, bueno, aportar algo, ¿no? Sobre lo que decían, bueno, de los últimos videos, de cuando se hablaba de los méritos, pues más allá, ¿no? De que pues hay dos, ahora sí que, dos teorías, se podría decir, ¿no? Opuestas, ¿no? Donde se habla de los teóricos ortodoxos y heterodoxos, de los que defienden que la administración pública debe estar vinculada, ¿no? Con lo que es la política, y los que defienden que la administración pública debe estar separada, ¿no? De lo que es la política. Yo sí concuerdo, pues, de que en cierta manera debe de separarse con el fin, o sea, es que hay ahora sí que áreas específicas donde se necesita realmente técnicos o profesionales, en donde realmente pues se requiere de lo que sería el servicio profesional de carrera, ¿no? Para así poder tener lo que es la administración pública, ya que es lo más cercano a la ciudadanía. Por ejemplo, un municipio, ¿no? De la administración pública del municipio es lo más cercano a nosotros como ciudadanos. Y nosotros, pues, de una u de otra forma, queremos que se respondan, ¿no? Las demandas que tenemos. Y eso se hace, pues, de manera eficiente y eficaz con tener una administración pública que en áreas específicas requiera de técnicos o profesionales realmente, ¿no? Y no que dependan de ahora sí que de los favores de un político que llegue porque pues, se apoyó, ¿no? Se podría decir en unas campañas que hizo antes de llegar, ¿no? A ocupar el puesto. Y entonces bueno, se prevé, pues, o se ve, ¿no? Mejor dicho, de que la mayoría que llegan en lo que serían cuando se cambian, ¿no? Ahorita que vimos que pues, se va renovando, ¿no? La administración pública, pues se ve, ¿no? De que van llegando muchas veces personas que no son de la misma área, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ponen médicos o de otras áreas, ¿no? O sea, entonces, pues nada que ver con las áreas que deberían de especificarse. Y muchos de esos, pues, son favores, ¿no? Que se dan. Y pues eso sería mi aportación y también de lo que quería recordar para lo que estaba planteando al principio. Tema del mérito. Yo creo que es importante ese tipo de plasmaciones que ustedes hacen de las propias discusiones que se les presentaron en esos marcos teóricos para evaluar no solo los proyectos, sino, digamos, el espacio donde se mueven. Es decir, ya les decía hace rato, no creo que en cualquiera de los proyectos pueda caber el conjunto de categorías o de los conceptos que se revisan en el marco teórico. Es como un curso muy amplio sobre derechos y prácticamente derechos sociales, que es donde nos hemos enfocado muchísimo más, y lucha contra la corrupción. Pero una vez que tenemos esos elementos, creo que nos van dando una sensibilidad distinta, una manera distinta de percibir las propias relaciones sociales en que nos situamos. Y por ejemplo, el caso del mérito es muy notorio. Es decir, aunque hay una discusión mucho más fina, mucho más detallada sobre si el mérito es lo que debe presidir la manera en que las personas se van colocando en el terreno de los beneficios sociales, etcétera. Yo creo que lo que interesaba en el diseño que hicimos, y por eso se enfocó así el tema del mérito, es precisamente la evaluación de lo que sucede en el servicio público mexicano, en los distintos niveles del servicio público, donde lo que dice Carlos es completamente cierto. Frente a la idea del mérito como trayectoria, profesionalización, incluso servicio civil de carrera, que no siempre cuando existe necesariamente resuelve los problemas del servicio público, hay que decirlo, porque a veces tiene vías que no son claras o no se han hecho las evaluaciones adecuadas. Pero más allá de eso, lo que pretendemos contrastar son dos maneras de contemplar el servicio público. Aquella que se basa en las viejas prácticas del sistema político mexicano, de la élite política mexicana, porque eso puede ser al margen de los partidos
que gobiernen en cada caso, y que tiene que ver con una visión patrimonialista del poder público, es decir, una visión en la cual el poder público se entiende como propiedad privada o patrimonio privado, de ahí viene el término patrimonialismo, y que por lo tanto permite a quien gobierna ir colocando, ¿no?, en las famosas relaciones de nepotismo a sus familiares, o en el amiguismo, o el compadrazgo, o todas estas prácticas que conocemos perfectamente y que no solo son en sí mismas formas de corrupción, sino que le quitan las bases al proceso de construcción de cualquier proyecto de servicio público. Entonces, justamente, cuando esas categorías nos sirven para hacer ese tipo de evaluaciones, no necesitamos mucho más, digamos, salvo que nos interese en particular, el análisis teórico, porque ya hemos logrado que nos alumbre un terreno de nuestra propia experiencia. Y acaso lo que hizo fue darnos un par de conceptos que nos permiten identificar mejor las realidades que estamos viviendo, ¿no? Decía Carlos hace un momento en la otra intervención que él estaba, digamos, haciendo las etapas de modo distinto. Tiene tanto trabajo que empezará a hacer sus planteamientos a partir del año siguiente, nos comentaba. Es que de hecho ya los está haciendo. Al problematizar, al plantear incluso los límites temporales que enfrentas para desarrollar tu proyecto, al asociar algunas categorías del análisis con tu propia experiencia, estás delineando el propio proyecto que nos interesa. No es un formalismo, no es cumplir la tarea lo que interesa aquí, sino que seamos capaces de discutir colectivamente y aprovechar a través de esta discusión colectiva los recursos intelectuales comunes, los recursos políticos comunes, las experiencias que otros han hecho antes que nosotros, e incluso las propias opiniones que vamos generando en este intercambio a lo largo de los meses del curso. Gracias, Jesús. ¿Alguien más tiene alguna duda? Juan Pablo, ¿te escuchamos? Sí. Bueno, quiero referirme no a una sesión teórica, pero bueno, que creo que se parece un poco, que es a veces al inicio de las sesiones prácticas, con base en esos videos de las teóricas. Y en la práctica 9, yo no pude escuchar bien esa plática inicial porque estaba fuera de donde suelo estar y no tenía buena señal. Y bueno, he buscado si ya está el video de esa sesión práctica, que no sé si vaya a incluir esa sección inicial, pero recuerdo así, ahora sí que a pedacitos, que es lo que pude escuchar, que se discutía algo sobre, perdón que no recuerde quién estaba hablando, pero me parece que era alguno de los que están del lado de los organizadores, y comentaba algo sobre los derechos o sobre este enfoque, como no lo puedo reseñar completo, pero me pareció que estaban discutiendo sobre el enfoque basado en los derechos para la participación pública y que a veces también se caía como en una simplificación. No sé si estaban hablando sobre eso. Él refería a algunos libros, recuerdo uno cuyo título creo que era Cómo se hacen las constituciones, y también después vi que en el chat ya habían añadido referencias a libros de Luigi Ferrajoli. Y bueno, lo que quisiera en concreto es, si no me toca ver esa parte en el video que quizás se suba después, pues si alguno de ustedes pudiera recuperar un poco esa plática y pues contárnosla brevemente. Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda en específico también? Bueno, pero tomamos la petición, sí, y reconstruimos, ¿no? Sí, claro. Bueno, nada más para Juan Pablo, tomamos la petición, vamos a identificar bien el segmento al que te refieres para poder reconstruirlo y ponerlo a tu disposición, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, no, por supuesto. Es el inicio de la práctica 9. Ajá. Gracias. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Ok. Bueno, mientras se formulan algunas otras preguntas de parte de los participantes,
a mí me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en torno a por qué no concentrarnos tanto en la agenda legislativa, ¿no?, dentro de la organización. Nosotros en específico, muchas veces nos preguntan los participantes, no, queremos hacer iniciativas de ley, pero un poco lo que buscamos hacer dentro de nosotros, o sea, es enfocarnos hacia el poder ejecutivo. Tú que también has estado desde el inicio de la organización, me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión en torno a por qué ya no concentrarnos en crear nuevas leyes, sino con las que ya tenemos, lograr que los derechos se cumplan. Bueno, esa es una elección un poco como las que comentábamos cuando participó Verónica. Es una elección sobre el enfoque que guía nuestra interpretación de los derechos. Se podría creer que uno de los defectos de la perspectiva es que nos centramos demasiado en los derechos, pero resulta que la promoción de iniciativas de ley no es algo que se desprecie. Hay cosas, por ejemplo, estamos muy interesados últimamente en que una norma internacional, que es el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, pues sea ratificada por el Senado, y eso es un proceso legislativo, o que los artículos sobre trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo, bueno, la sección de trabajos especiales y en particular los artículos referidos a los derechos de las trabajadoras del hogar, pues también puedan ser modificados, y eso es una vía legislativa. No, pero siendo cierto que hay una serie de tareas legislativas que se convierten en urgencias políticas, lo cierto es que partimos de un enfoque que tiene que ver con una evaluación que se ha hecho mucho en este país y que tiene que ver con una constatación. Si nuestras instituciones funcionaran de manera general, conforme a lo que las leyes ya han previamente establecido, no necesitaríamos prácticamente reformas legislativas para tener eficiencia institucional y garantía general de derechos para la población. Es decir, hay un déficit, hay una brecha entre las formulaciones de la ley, lo que los juristas llaman la formulación normativa o los textos legales, y la forma efectiva en que estas normas legales se convierten en práctica social. Y eso es lo que nos interesa a nosotros revertir, saldar esas brechas, es decir, tener la capacidad de, mediante las acciones públicas, poder intervenir socialmente para que se cumplan esos derechos que ya están configurados, que ya están establecidos. Nos parece que los recursos que tenemos para cambiar la sociedad son escasos, es decir, las fuerzas que tienen capacidad de influir, de reformar, de transformar, son muy pocas, y que la concentración en las tareas de garantías de los derechos o de cumplimiento de derechos, pues deben ser tareas prioritarias. Insisto, no se trata de descartar algunas vías legislativas, algunos proyectos legislativos, incluso formular nosotros contenidos de agendas legislativas, pero yo creo que la evaluación es más o menos clara. Tenemos una tupida red de normas legales, un marco muy poderoso de derechos constitucionales que tendrían que empezarse a llevar a la práctica. Y esto tiene dos niveles: el diseño de las instituciones y el diseño de las políticas públicas. Es decir, tanto de los marcos que van a permitir cómo actúen las propias autoridades, como las formas concretas de intervención de las autoridades. Esas son dos terrenos que nos interesan en particular. Eso los juristas dicen que es el nivel del cumplimiento de las garantías. Pues en ese nivel nos interesa actuar, que los derechos se puedan concretar a través de la crítica y reforma de las instituciones y a través de la vigilancia sobre el tipo de políticas o de medidas
que aplican las propias instituciones como realización de esas promesas de derechos. Por eso hemos concentrado nuestra atención allí, y no porque no sea relevante, desde luego, la agenda legislativa, a la que, por cierto, siempre estamos atentos, pero creemos que por la escasez, en efecto, de los propios recursos de transformación que hay en este país, es bueno concentrarse en cosas que ya están formuladas, ya están estipuladas, y que es importante que se empiecen a cumplir. Si se cumpliera el marco legal mexicano, desde la Constitución hasta la gran cantidad de normas generales, federales, locales y reglamentos municipales, sería muy poca la brecha de justicia que todavía nos quedaría por atacar. Así que, pues que tenemos una gran tarea todavía en el terreno del cumplimiento, y por eso nos interesa tanto tener un discurso de los derechos más en su espacio institucional y su espacio de políticas públicas, que en el de plantear por el momento reformas o proyectos de reforma legislativa. Muchas gracias, Jesús. Juan Pablo, ¿tenías la mano levantada? ¿Hace rato? Creo que no. Adri Ramos pregunta, ¿cómo puedo tener los videos de las teorías para poder llevar a las comunidades en varios no hay internet? E incluso bajarlos al WhatsApp para socializarlo en grupos. Déjame ver cómo podemos resolver eso. Porque... Tenemos un proyecto de respuesta. Sí. A ver si quieren se los comento. Esta elaboración de contenidos para el curso se ha hecho con un par de instituciones públicas, como ustedes saben, que han facilitado la producción, la integración de muchos de ustedes a estos cursos. Y por lo tanto, en este momento, mientras se desarrolla el curso, digamos que los materiales están al servicio exclusivo de quienes participan en el curso. Esta es la idea, para que tengamos la capacidad de concentrarnos ahí. Pero justamente, ¿qué es lo que creamos cuando hacemos discusión sobre los asuntos públicos, cuando generamos síntesis de trabajos académicos que tratan de ofrecerse de manera pedagógica? Creamos bienes públicos, yo creo. Y en la medida en que son instituciones públicas las que nos han apoyado, y nuestro proyecto, desde luego, no es alimentar ningún proyecto privado, yo creo que la salida natural de estos materiales educativos es que se difundan por la mayor cantidad de vías que sea posible, con los defectos y las necesidades de corrección que seguramente tendrán, pero creo que, y eso lo hemos conversado con quienes han formulado el curso, con Mauricio Merino, con quienes hemos, digamos, tratado de pergeñar desde un principio cómo funcionaría esto, pues la idea es que estos cursos tengan una amplísima difusión. Por el momento, pues la idea es trabajarlos hasta que cerremos la experiencia, que será en muy poco tiempo, como ustedes saben, y en este momento todavía no tenemos el proyecto de hacer una difusión amplia. Tal vez la idea de difundirlos también pueda hacerse mejor si lo hacemos de forma secuenciada y ordenada, darles una salida que pueda ser útil de manera pedagógica, que la gente lo pudiera tomar como autoaprendizaje y en un orden de tal manera que se le facilitara el desarrollo lógico del propio curso, como ustedes lo están teniendo. Pero sí, la respuesta es que estos materiales los queremos poner a disposición de la forma más amplia de aquellos a quienes les pueda resultar relevantes. Tal vez ahí no van a tener el apoyo pues, de las sesiones prácticas, pero algo finalmente también se tendrá que construir en ese sentido. También, digamos, el método que se ha utilizado para el diseño de estrategias de construcción de causas o de proyectos, yo creo que también tendrá que abrirse públicamente en un corto plazo. Gracias, Jesús. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Antes de que yo haga otra.
Ok. Bueno, me voy a adelantar con otra pregunta y es ¿por qué hacer pedagogía política? ¿Por qué enfocarnos a traducir y cómo la entendemos esta pedagogía política que quiere hacer nosotros como este ejercicio pionero? Bueno, la idea de hacer pedagogía política no es nada novedosa, ¿no? Es una viejísima idea democrática. Eh, es decir, que los temas de la vida pública no sean patrimonio de un grupo de elegidos. Esa es la idea de fondo de la pedagogía política. Hay una vieja historia y una vieja discusión con estos temas. Déjenme darle un rodeo más académico. En la República, el filósofo Platón planteaba una república ideal, un estado ideal, en el cual los asuntos de la política están reservados para una élite, porque son los únicos que tienen el razonamiento necesario, tienen la capacidad racional adecuada para poder lidiar con los grandes temas de la vida pública, ¿no? No de la vida pública, de la política, porque todavía ni siquiera es vida pública. Enfrentados a ese modelo platónico que se acababa concretando en una idea muy interesante que era la de un filósofo rey, un hombre sabio que gobernaba justamente sobre la base de su sabiduría exclusiva y excluyente, pues se levantó el proyecto democrático, al cual, por cierto, Platón despreciaba profundamente, y partía de otro principio. Los ciudadanos podemos educarnos a través del diálogo, una cosa que ellos llamaban isegoría, la participación, la confrontación de nuestras ideas, la deliberación. Es decir, la ciudadanía es un aprendizaje. La ciudadanía no es un hecho dado. La ciudadanía no es algo que tengamos de manera automática o de manera meramente voluntaria. Es un proceso de aprendizaje. Si queremos ser ciudadanos, necesitamos pasar por un proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje requiere eso que llamamos pedagogía política, requiere que tengamos la capacidad construida colectivamente de saber comunicarnos, de saber incluso traducir cuando sea necesario los avances del conocimiento social para ponerlos al alcance de un ciudadano que esté interesado por los recursos para poder desarrollar sus proyectos o enfrentar los problemas que tiene en su propia experiencia social. De hecho, hoy día se habla con más frecuencia de un lenguaje ciudadano. Yo creo que el ideal de la pedagogía, de la pedagogía política es construir un lenguaje ciudadano que por un lado no empobrezca, es decir, no convierta en demagogia o en mera retórica los asuntos de la vida pública, pero que por otro lado abandone algo, pues este defecto que tenemos muchos que nos hemos dedicado a la vida académica, el lenguaje excesivamente acartonado, el lenguaje protocolario, el lenguaje circular o el lenguaje hiperespecializado que solo puede ser descodificado por unos cuantos expertos, ¿no? Ese es un desafío. Incluso ha sido practicado en algunos momentos por el Poder Judicial. Hay una sentencia del ministro Saldívar para un caso de un chico con discapacidad intelectual, que es un caso desde restricción de derechos que pedían los tutores de este chico, y la sentencia es redactada de tal manera que la pueda comprender la persona que va pues a vivir las consecuencias de lo que se decide por esa decisión judicial. Yo creo que ese es no me refiero en que sea ese el modelo de argumentación, pero la intención debe ser esa, es decir, el lenguaje político que transmitamos, el lenguaje político que funcione como vehículo para nuestras causas, debe ser un lenguaje que pueda generar comunicación y no que nos separe o que nos excluya. Esto no elimina que haya
necesariamente lenguajes especializados, el de la ciencia social, el de la teoría, que al final resultan imprescindibles para poder plantear el propio lenguaje ciudadano. Pero sí necesitamos un nivel de estudio, un nivel de comunicación, un nivel de aclaración, todo esto que constituye un proceso educativo y que está encerrado en el proyecto de una pedagogía política democrática. La pedagogía política democrática construye ciudadanos, construye capacidades argumentativas, construye capacidades de intervención social. Y es por eso nos interesa plantear nuestro proyecto, no paternalistamente en el sentido de que vamos a traducir las ideas que solo unos cuantos manejan, sino más bien vamos a construir colectivamente nuestras vías de comunicación, nuestros recursos de intervención, de tal manera que seamos no solo capaces de comprenderlo nosotros, sino obligar a los poderes a entrar a este circuito de deliberación, porque eso es algo también muy importante, que los propios poderes, que quienes redactan las legislaciones, que quienes establecen las regulaciones por parte de las instituciones, acaben entrando a las obligaciones de un lenguaje público que sea accesible, que sea comprensible, que no esconda, que no sea tramposo, etcétera. Que esto es otra manera de ver el tema del lenguaje que comentábamos hace rato a partir de la intervención de Verónica. Okay, muchas gracias, Jesús. Por el grupo, esta Livia nos menciona, ya que la mencionan, me pregunto si al participar con ustedes, nuestro trabajo será algo así como propiedad o derechos de autor de nosotros o algo así. ¿Quieres responderlo? Sí, tenemos que definir la parte formal de cómo, normalmente cuando hay un trabajo intelectual, lo ideal es reconocerlo, reconocer la fuente, sobre todo cuando son proyectos que no tienen una orientación lucrativa, pues sí, y sí es importante, del mismo modo que nos enseñaron en el trabajo universitario, pues que no tome uno los trabajos de otros sin citar la fuente, pues yo creo que esa es una norma básica. Ya se definirá cuando saquemos esto para hacerlo de circulación pública y amplia, pues digamos que trataremos de hacerlo de tal manera que quede identificada cuál es la experiencia de la cual surge, ¿no? Para que no quede suelto el contexto, no quede impreciso el contexto en el cual hemos construido estas experiencias. Pero desde luego, la idea es que se abra, no es un tema de propiedad privada o de propiedad intelectual, y la única reserva que hemos tenido en este momento para no abrir estos cursos de otra manera o trasladar los videos por vía de alguna red sociodigital o alguna plataforma de acceso universal, pues es precisamente que podamos, por el momento, llevar el control académico, porque finalmente es un curso que ustedes van a acreditar académicamente, pero una vez cumplidos sus objetivos, pues entraremos en esta experiencia de una difusión más amplia. Gracias, Jesús. Juan Pablo. Sí, gracias. De nuevo, Jesús, quiero preguntarle si este lenguaje de los derechos, ¿usted lo considera presente en el debate público de manera habitual? Es decir, vemos que se pueden discutir muchos temas, como es usual en los medios de comunicación, pero ¿qué tanto el enfoque específico de los derechos lo encuentra usted presente en las discusiones? Es decir, la referencia, cuando menos inicial, a un marco jurídico, pues no tanto en un ánimo de jurista, pero sí, pues como para centrar cualquier tema. ¿Considera que eso es de llamar la atención? O sea, porque yo adelanto mi punto de vista, o sea, a mí me parece que a veces no se empieza por ahí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de
debate público, de opinión pública, en realidad hablamos de muchas cosas que están juntas, de muchos tipos de argumentación, de muchos circuitos de comunicación, de muchas formas de pronunciarse o de intervenir. Yo creo que en general el debate público, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en redes sociodigitales, pues si de algo carece es de un enfoque de derechos, ¿no? Más bien tiende a exhibir o volcar de manera inmediata fobias, inclinaciones, prejuicios, ocurrencias, barbaridades de distinto tipo, etcétera, etcétera, y desde luego algunas ideas que son interesantes o son defendibles, ¿no? Hay otros circuitos de la opinión pública, pues que son más informados, ¿no? Que tienen que ver ya con algunos medios de comunicación más serios, o que tienen que ver con algunos espacios de interacción de gente que tiene intereses comunes y que se vincula a ese tipo de circuitos. Por lo tanto, algo así como la opinión pública o el espacio de comunicación, como si fuera algo homogéneo, no existe desde luego, y la posibilidad de pronunciarse en términos de un lenguaje de los derechos en todos los circuitos, pues desde luego es una especie de utopía, porque en buena parte, pues eso sencillamente está excluido. Pero yo creo que en la deliberación sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos de interés colectivo, que incluye a la propia experiencia de los derechos, sí podemos alimentar un lenguaje público en el cual tenga el argumento de los derechos, no el argumento jurídico exactamente. No se trata de establecer algo así como la fundamentación jurídica de nuestra posición en cada intervención política o social que hagamos, sino más bien el reconocimiento de que la mayor parte de los bienes sociales que nosotros podemos identificar y a los cuales podemos aspirar se pueden formular en el lenguaje de los derechos. Y en ese sentido, las intervenciones sociales en distintas discusiones que podemos nosotros realizar, pues funcionan mejor, comunican mejor, porque tienen ese espacio común en el que sí nos podemos identificar y coincidir, que es el propio lenguaje de los derechos. Digo, a veces no está bien hacer comparaciones con otras experiencias, pero, por ejemplo, en algunas redes o en algunas experiencias nacionales distintas de redes sociodigitales, la gente suele argumentar más frente a la experiencia mexicana, donde las redes sociodigitales como espacio de comunicación política son muchísimo más cortas en sus argumentos. Y cuando se argumenta más, se tienen que buscar recursos de convencimiento. Y ahí el lenguaje de los derechos es un mecanismo para establecer comunicación. Uno puede tener experiencias en las redes sociodigitales o en las zonas de opinión de los medios electrónicos de comunicación, donde lo que tenemos son como monólogos encontrados. No hay verdadera comunicación porque no hay un vehículo común. Y yo creo que la posibilidad de introducir el lenguaje de los derechos sin ingenuidad ni utopías, ¿no? Creyendo que podemos convertir el mundo de la comunicación en un mundo ilustrado, donde todo se comporte civilizadamente, pero sí podemos introducir dosis de racionalidad y estas entran cuando discutimos los asuntos sociales, por ejemplo, en términos de derechos. Cierro con un solo ejemplo. El debate que tenemos en este momento sobre la caravana de migrantes centroamericanos que ha ya entrado a territorio mexicano, la manera en que el Estado mexicano está tratando de enfrentar esta contingencia, ¿no? Esta situación extraordinaria, no tan extraordinaria, en realidad se han juntado en unos cuantos días pues la cantidad de migrantes que transitan en un mes, pero de todas maneras por el carácter internacional que tiene, porque está además
condicionada esta experiencia por la posición del presidente norteamericano, que ha sido brutalmente agresiva a este respecto. Es decir, el debate público, si se puede llamar así, que se ha generado en este sentido, puede ir pues, desde la más radical xenofobia y exclusión para quienes provienen de Centroamérica y en particular de Honduras, hasta las exigencias de reconocimiento de derechos, de una conducta del Estado mexicano comprensiva y solidaria con la situación de los migrantes, etcétera, pero tenemos algo parecido a un debate público. Son posiciones que están en los medios, posiciones que están en las redes sociales, posiciones que son sostenidas por comentaristas de distintas plataformas radiales, televisivas, electrónicas, desde luego, etcétera. Y creo que ahí, curiosamente, el lenguaje de los derechos ha tenido su buena dosis, su buena presencia y ha introducido buenas dosis de racionalidad y ha logrado incluso contener e incluso minimizar algunas de las posiciones más agresivas, que son pues meramente la expresión del prejuicio o de la absoluta falta de, incluso de compasión, pero en todo caso creo que ahí tenemos un ejemplo de cómo el lenguaje de los derechos, sin necesidad de repetir la Constitución o sin necesidad de repetir o citar a Ferrajoli o al autor que a ustedes les guste, pero sí esta sensibilidad de entender a un colectivo como el de los colectivos migrantes como un grupo de personas que tienen derechos y que un Estado estaría obligado a respetar. Entonces, no necesitamos, lo hemos dicho en varias sesiones, el lenguaje de los derechos o el reclamo de los derechos no es un lenguaje jurídico necesariamente. Desde luego, el lenguaje jurídico codifica y es a veces un vehículo imprescindible para la lucha por los derechos, pero de entrada es una percepción política. Es la idea de que las personas somos todas titulares de derechos y que el Estado tiene obligaciones de garantía respecto de estos derechos. Cuando los llevamos a casos particulares, lo que vamos teniendo es una plasmación en el terreno de la opinión pública de esta pretensión de derechos que nosotros pretendemos mantener. Gracias, Jesús. Por último, tomamos las participaciones tanto de Livia como Verónica. Si quieres, Livia, tienes la palabra. Gracias. Hola, ando en la calle en el coche. Me da mucho gusto saludarlos y verlos. Tenemos como 10 años trabajando una frase que es simple y pedagógico. Y desde, no sé si me escuchan, porque como ando acá, gracias. Esto de simple y pedagógico nos ha llevado precisamente a la investigación del tema puntual del diálogo. Es decir, identificamos dos elementos que dificultan el diálogo y que dificultan que vayamos avanzando en los distintos temas, y son básicamente dos. Nos cuesta trabajo precisamente trabajar en equipo, hacer comunidad, y la realidad es que tenemos muy poquitas herramientas de diálogo. Es decir, no es lo mismo hablar a realmente comunicarnos. Jesús lo dice de manera puntual y sutil, pero en realidad no se entabla comunicación. Son como si fueran voces que están hablando cada una en contextos distintos, y entonces no funciona para conseguir realmente argumentos. Al principio, en la primera sesión, por ahí alguien mencionó, no es lo mismo argumentar a dar opiniones. Entonces, todo esto se traduce desde la antropología en una hoja que viene planteada en el método famoso, que ya los tengo hartos de decirles que hay un método que manejar. Y es una tabla, es una matriz que genera evaluación sobre la calidad del diálogo, con elementos puntuales para que nosotros podamos identificar si lo hay o no. Entonces, estamos trabajando en una metodología autogestiva
que es análoga a lo que hacen nosotros. A mí se me hace bien padre, o sea, todo lo que ustedes ofrecen y lo que nosotros traemos es muy complementario y me gusta mucho, precisamente porque desde el diálogo es que se dan las soluciones o los avances. Ciertamente hay avances, pero vamos avanzando poco a poco. Entonces, esto lo va facultando y sí tenemos esperanza de que estamos avanzando y pues gracias por la participación que se me permite. Sí, gracias, Livia. Verónica, también tienes la mano levantada y ahorita retomamos comentarios de estas últimas participaciones. Sí, estaba pensando un poco la solicitud que hacían de poder compartir videos y supongo que todas las herramientas. Entiendo perfecto lo que plantea Jesús, pero en el caso de, pues todas y todos estamos con un proyecto que de forma individual sería imposible poder lograr, ¿no? Por ejemplo, la creación de los consejos estatales, que en mi proyecto me metí que tenía que ser en Colima porque viví allí un tiempo. Sería imposible hacerlo si no se crea un grupo de exigencia de derechos alrededor de esa demanda. Y para poder sumar personas podría ser necesario poner alguno de los videos, ¿no? Yo creo que en el marco de este proyecto sí sería adecuado poder facilitar a quien no pueda mostrarlos desde nuestra plataforma, que lo pueda mostrar para el logro de la causa, ¿no? Del proyecto, de la demanda concreta, porque realmente, pues como Jesús lo plantea o como lo plantea Ricardo Fuentes Nieva, es 1000 veces mejor que como a mí se me puede ocurrir plantearle exactamente lo mismo a compañeros y compañeras que quieran sumar a la causa. Entonces, quizás a lo mejor hacer esa diferenciación, que en los casos donde sí necesitamos sumar a personas, pues las herramientas pues que las podamos usar, ¿no? Para allegarnos de este tejido social más fortalecido, que nos ayude a tener personas convencidas trabajando en el mismo sentido, hacia el mismo objetivo. Era solo esa acotación o propuesta. Y para las personas que no tienen internet, pues a lo mejor se les podría, si requieren algo en específico, pues poderles facilitar ese video en específico o ese fragmento en específico. Pues si quieren, a ver, si quieren atendemos o comentamos, si les parece, estas dos últimas intervenciones que redondean muy bien, me parece, lo que pretendemos hacer con estas deliberaciones, ¿no? No es hacer teoría o no es reconstruir teoría, que ya les hemos endilgado mucha teoría con los distintos videos que han tenido que revisar. No todo es teoría, por cierto. Buena parte es un análisis muy sabroso y lleno de datos que a mí en lo particular hay cosas que me han dado aprendizajes que ahora integro a mi propia percepción de los temas que trabajo tradicionalmente. Pero primero el tema de lo simple y pedagógico. Desde luego, yo creo que es una necesidad pedagógica, es una necesidad política. Es decir, necesitamos construir, es una tarea difícil, necesitamos construir un discurso democrático, complejo, de derechos, de responsabilidades ciudadanas, de crítica a los poderes fácticos y a los poderes públicos que se han corrompido, desencaminado de sus obligaciones legales, y al mismo tiempo tenemos que hacerlo con un lenguaje que no esté seducido por el populismo, hay que decirlo. La diferencia de un lenguaje de los derechos con el lenguaje del populismo es que el populismo apela a las más básicas emociones, que normalmente son emociones conservadoras, que son normalmente emociones que acaban reformulando privilegios, pero solo para crear nuevos privilegios. Entonces, justamente en nuestro enorme desafío es hacernos cargo de la complejidad de una sociedad que se tiene
que construir en un horizonte de derechos que tiene un marco constitucional muy complejo, muy robusto, donde hay un montón de recursos a partir de los cuales orientar nuestras tareas sociales, pero tenemos que hacerlo con recursos que funcionen comunicativamente, ¿no? Entonces, esta idea que Livia nos platica de tener una especie de divisa que nos haga movernos, de simple y pedagógico, de identificar los elementos que dificultan no solo el diálogo con los demás, sino la propia construcción de nuestros propios proyectos, estos obstáculos para el propio diálogo, y sobre todo revisar las estrategias que sí funcionan, es decir, cuáles son los mecanismos de comunicación que han funcionado. Yo celebro que varios de ustedes hayan explicitado que la experiencia de este curso les ha resultado buena, satisfactoria, hasta emocionante en algún sentido, porque en efecto son estos recursos los que tenemos que utilizar para poder buscar esas vías de comunicación. Y en el caso específico de lo que nos plantea Verónica, es totalmente comprensible. Si algún proyecto en la marcha del propio curso requiere algún apoyo pedagógico y ustedes identifiquen que algunos videos son necesarios para esa tarea pedagógica de comunicación integrada en el propio proyecto, vemos la manera de que se les hagan llegar. A reserva, les digo, de que esto tendrá que ser abierto públicamente una vez que hayamos saldado nuestro compromiso con las entidades públicas que nos han financiado y apoyado para el proyecto, porque pues desde luego hay siempre cuestiones legales a las que no nos podemos evadir, pero creo que la idea de que algunos materiales se utilicen pedagógicamente en el marco de sus propios proyectos es incluso muy buena. Me parece que es acortar tramos, ¿no? No como dice Verónica, que porque uno lo puede explicar mejor, desde luego que no, pero si algo les puede servir para complementar lo que alguien en su propio proyecto pueda comunicar o desarrollar, funcionaría muy bien y lo haríamos con mucho gusto. Por último, Oscar López, tienes su mano levantada. Buenas noches a todos, igualmente maestro Abel. Es un comentario sin ánimo de hacer ninguna polémica, ¿no? Pero considero que hay una idealización de los derechos y ciertamente estoy a favor de la construcción de los derechos sociales, solo que cuando se construyen derechos, creo que en el propio discurso público que se ha venido construyendo se ha dejado de lado la contraparte de los derechos, que son las obligaciones. Ahora hay una serie de derechos reconocidos y otros que se está batallando por reconocer. Es una infinidad, no los voy a referir aquí. Sin embargo, considero que pese a estar construyendo una sociedad de derechos, resulta que ahora como ciudadanos cada vez menos cumplimos con obligaciones. Y esto se puede reflejar en diferentes ámbitos de la vida. El más citado, la corrupción, pero también como ciudadanos que a lo mejor no arrojemos basura a la calle o que paguemos impuestos. Y porque ahora resulta que, al menos en México, por ejemplo, la violencia está desatada. Y no es solo la violencia de Estado que podríamos llamar, sino también la violencia social, la violencia del crimen organizado. Ahora tenemos lo que ya se ha comentado, lo que podría llamarse la rebelión de los migrantes, que pues toman literalmente pues las calles para hacerse notar. Sin embargo, ahí pareciera notarse más la incapacidad de la propia autoridad para poner orden. Pero bueno, lo que quiero decir es que en la medida en que como ciudadanos no solamente tengamos y seamos portadores de derechos, sino también podamos construir ese lenguaje de las obligaciones como ciudadanos,
creo que podríamos tener una sociedad más ordenada. Entonces, creo que ahí hemos fallado. Me apunto también en eso, porque si ahora que tenemos más derechos, ¿por qué hay más desorden y caos social? Sería mi comentario. Pues si quieren, con esta intervención cerramos nuestra reflexión. Empezamos muy calladitos y ahora nos ha faltado tiempo para poder abordar tantos temas. Pero sí, yo creo que lo que dice Óscar es importante. No, justamente lo que tratamos de evitar es la idealización de los derechos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Aparejado al reclamo de los derechos, junto con el reclamo de los derechos, necesitamos establecer las propias obligaciones, tanto de los gobernantes como de los propios ciudadanos. No hay una sociedad que funcione con derechos sin obligaciones porque se convierte en una sociedad de privilegios. Lo que no queremos es que las obligaciones sean arbitrarias. Lo que no queremos es que nuestras obligaciones acaben convertidas en obligaciones con los poderes fácticos o con los poderes criminales o con los grupos corruptos, que también generan obligaciones y dominio. Ese tipo de obligaciones son indeseables exactamente. Las obligaciones que van con la experiencia de los derechos que tenemos que reclamar son precisamente las obligaciones propias de una ciudadanía democrática. Esas son las que queremos construir. El ejemplo del caso migratorio, pues es una buena muestra, ¿no? De un poco del desorden de un Estado que no es capaz de regirse por su propio marco legal. Por cierto, el marco legal no criminaliza a los inmigrantes, eso hay que decirlo. El marco legal norteamericano empieza a hacerlo, el caso mexicano no lo hace, pero al mismo tiempo no sabe cómo cumplir con sus obligaciones y por lo tanto a los ciudadanos nos pone una situación difícil de no saber si estamos en un terreno de legalidad o ilegalidad en nuestra conducta hacia, por ejemplo, los migrantes centroamericanos. Pero completamente de acuerdo, necesitamos tener claro que un reclamo serio de derechos conlleva una serie de obligaciones ciudadanas que son la contraparte necesaria para que los derechos no sean una idealización como adecuadamente la ha formulado o una serie de privilegios que no impliquen contrapartidas en los deberes que tenemos las y los ciudadanos. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, espero que les haya servido esta sesión de retroalimentación. Intentaremos tener una próxima hacia el final con alguno otro de los ponentes que fue parte de la elaboración teórica de este material. Y bueno, seguimos con las dudas en los distintos cursos o sesiones prácticas de este curso para darle salida a sus propias inquietudes. De todos modos, bueno, a las participantes del curso de CONAPRED nos vemos mañana y a los de la CNDH los vemos el jueves. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Espero que estas participaciones, comentarios nos sirvan de reflexión a todos y que abonen en la elaboración de nuestros proyectos de exigencia de derechos. Que tengan buena noche y nos estamos viendo. Bye.